Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy mis queridos cotillas y amantes de las series turcas? Espero que de maravilla, porque yo estoy súper emocionado. Hoy nos volvemos a sumergir en el apasionante mundo de las celebridades turcas, y por supuesto, en el drama que rodeó a una de las parejas más icónicas de la televisión, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ya lo saben, el título lo dice todo, pero prepárense, porque hoy vamos a profundizar aún más en este tema que ha generado tanta expectación y curiosidad, el supuesto escándalo, el drama, la verdad a medias, los rumores que se perpetuaron y las verdaderas razones detrás de su separación. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada insinuación, cada pista que se nos ha escapado a lo largo del tiempo. Analizaremos con lupa las declaraciones, los silencios y, por supuesto, los comportamientos de ambos actores. Para los que son nuevos en mi canal, sean bienvenidos a este espacio de cotilleo y análisis. Aquí nos encanta hablar de todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, las series turcas, las celebrities, los chismes, y todo lo que conlleva. Si te apasionan estos temas tanto como a mí, ya sabes. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos, y por supuesto, dale un buen like a este vídeo si te gusta lo que escuchas. Tu apoyo es fundamental para que el canal siga creciendo y podamos seguir compartiendo estas historias juntos. Bueno, sin más preámbulos, zarpemos en este mar de especulaciones. Hablemos de Hande y Kerem. ¿Quién no recuerda la magia, la química innegable que desprendían en Love is in the Air, Senkalkam? Esa serie que conquistó corazones en todo el mundo, no solo nos regaló una historia de amor apasionante entre Eda y Serkan, sino que también nos presentó a Hande Erçel y Kerem Bürsin como una de las parejas más queridas y mediáticas del momento. ¿Recuerdan la chispa, la conexión que traspasaba la pantalla? Era algo que se podía sentir, que te hacía creer en el amor a primera vista y en los finales felices. Y claro, esa magia se extendió a la vida real, o eso pensábamos. Cuando comenzaron a circular rumores de que Hande y Kerem estaban saliendo, las redes sociales explotaron. Fans de todo el mundo celebraron la noticia. Fotos, vídeos, declaraciones. Todo parecía indicar que el amor de Eda y Serkan había trascendido la ficción. Y por un tiempo vivieron un romance que parecía sacado de un cuento de hadas. Viajes románticos, declaraciones públicas de amor, gestos románticos. Era la pareja perfecta. Parecían la representación del amor verdadero. Ay, pero como en toda buena historia, el drama no tardó en llegar. Primero los rumores de crisis, las pequeñas peleas, los distanciamientos sutiles. Luego, la noticia que nos dejó a todos con la boca abierta, la separación. ¿Cómo era posible? Después de todo lo que habían vivido, después de esa conexión que nos parecía tan genuina, tan palpable. No lo podíamos creer. Parecía una pesadilla. Y es aquí donde entramos en la parte más jugosa, en el meollo del asunto, en el terreno del escándalo, el drama y la verdad oculta. Porque como suele suceder en estos casos, la versión oficial, la que nos llega a través de comunicados y redes sociales, no siempre es la única, ni la más completa. Y a partir de ese momento comenzaron las especulaciones, las teorías, los chismes y un sinfín de rumores. *** Las primeras teorías, diferencias irreconciliables y personalidades fuertes ***. Una de las teorías más recurrentes, y que se mantenía con mayor fuerza en los medios turcos, apuntaba a diferencias irreconciliables entre ellos. Se decía con insistencia que tenían visiones muy diferentes sobre el futuro, sobre sus carreras y sobre todo, sobre cómo querían llevar sus vidas. Hande en ese momento estaba en la cúspide de su carrera. Había conseguido el reconocimiento internacional gracias a Love is in the Air y se encontraba en plena ascensión. Su proyección era cada vez mayor, y parecía enfocada en consolidar su posición como actriz de renombre, no solo en Turquía, sino en el ámbito internacional. Se hablaba de proyectos en el extranjero, de colaboraciones con grandes marcas. Su agenda estaba repleta, y parecía que sus aspiraciones profesionales estaban en un punto álgido. Kerem, por su parte, parecía tener otras prioridades. Si bien su carrera también estaba en auge, parecía estar más interesado en proyectos personales, en explorar otras facetas de su carrera, o quizás en tomarse un tiempo para disfrutar de la vida. Aunque como actor tenía muchos proyectos, se rumoreaba que no estaba tan obsesionado con el éxito como Hande. Buscaba el equilibrio entre la vida personal y la profesional.
Esta diferencia de perspectivas en cuanto a la trayectoria profesional y a las prioridades personales pudo haber sido un factor crucial en su separación. La dificultad de compaginar agendas, de entender las ambiciones del otro, pudo generar tensiones y desencuentros. En definitiva, dos personas que, aunque se querían, no estaban en el mismo momento vital. Otra de las especulaciones se centraba en el carácter de Kerem. Se hablaba de celos, de una personalidad fuerte y en ocasiones dominante que podría haber afectado la relación. Algunos medios incluso insinuaban que Kerem no estaba del todo cómodo con la popularidad de Hande, con la atención que recibía y con la forma en que los medios la enfocaban. Esta teoría, aunque nunca fue confirmada, persistió durante mucho tiempo. Se argumentaba que la naturaleza competitiva del mundo del espectáculo, la constante comparación entre ambos actores y la posible inseguridad de Kerem pudieron haber generado conflictos en la relación. La presión de estar siempre en el ojo público, la dificultad de mantener la privacidad y la constante especulación sobre su relación pudieron haber desgastado la dinámica de la pareja. *** El rumor de terceras personas, un clásico en los escándalos ***. Por supuesto, en cualquier separación mediática, el rumor de terceras personas es casi inevitable. Aunque nunca se demostró nada, algunos medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, comenzaron a especular sobre la existencia de un tercero en discordia. Los nombres que se barajaban eran, como suele ser habitual, de otros actores y actrices, gente del medio, figuras conocidas. Estas insinuaciones, aunque infundadas, alimentaron el morbo y la curiosidad del público, y contribuyeron a crear un ambiente de especulación y desconfianza. Es importante señalar que en este caso, no hubo pruebas concretas que respaldaran la teoría de una infidelidad o la existencia de otra persona en la vida de Hande o Kerem. Sin embargo, el solo hecho de mencionarlo, de insinuarlo, de generar dudas, contribuyó a erosionar la imagen de la pareja y a alimentar el drama. El silencio y la distancia, la estrategia que aviva la llama del drama ***. Pero lo que más llamó la atención, y lo que realmente generó el drama, y avivó la curiosidad del público, fue la forma en que Hande y Kerem manejaron la situación. En lugar de dar explicaciones claras, de aclarar los rumores, de ofrecer una versión definitiva de los hechos, prefirieron guardar silencio, mantener las distancias y evitar cualquier tipo de contacto público. Esta estrategia, que podría ser comprensible desde una perspectiva personal, protegerse de la presión mediática, evitar más especulaciones, solo sirvió para alimentar la especulación y la curiosidad. Parecía que algo se estaba ocultando. El silencio, en estos casos, se convierte en un caldo de cultivo para la imaginación, y el público, ávido de detalles, comienza a construir sus propias versiones de la historia. Las entrevistas y las declaraciones posteriores a la ruptura fueron escasas y vagas. Ambos intentaron mantener un perfil bajo, evitar preguntas sobre el tema y, en general, no hablar públicamente de su relación. Esta actitud, aunque comprensible desde una perspectiva personal, solo generó más preguntas y dudas. Parecía que, en lugar de cerrar el capítulo, estaban alimentando la curiosidad y el interés por el tema. ***, investigaciones y verdades reveladas, desvelando los entresijos ***. Y aquí es donde entramos en el terreno de la verdad revelada. A medida que el tiempo pasaba, algunos medios comenzaron a investigar más a fondo, a entrevistar a fuentes cercanas a la pareja, a analizar el comportamiento de ambos, y poco a poco, se fueron filtrando algunos detalles que, si bien no confirmaban ninguna teoría específica, sí nos daban una idea más clara de lo que pudo haber sucedido. Una de las cosas que se reveló es que efectivamente Hande y Kerem tenían aspiraciones profesionales muy diferentes. Mientras que Hande estaba enfocada en su carrera, en consolidar su posición como estrella internacional, Kerem parecía tener otras prioridades, como proyectos personales, viajes y, quizás, tomarse un tiempo para disfrutar de la vida. Se supo que en ocasiones, la presión mediática y la atención constante de los fans afectaron la relación. Estar siempre en el ojo público, ser perseguidos por los paparazzi, tener que lidiar con rumores y especulaciones constantes, sin duda, puso a prueba su relación. La falta de privacidad, la dificultad de tener momentos íntimos, y la constante exposición a la opinión pública, pudieron haber desgastado la relación. Además, se filtró información sobre la dificultad de compaginar sus agendas. Ambos tenían compromisos profesionales muy demandantes, lo que dificultaba que pasaran tiempo juntos y que mantuvieran una relación estable. Y para una pareja, estar constantemente separados, viajar por trabajo,
tener horarios incompatibles puede ser un gran desafío. En cuanto a la supuesta dominación de Kerem, algunas fuentes cercanas a la pareja mencionaron que Kerem era una persona muy protectora y que, en ocasiones, podía ser celoso. Sin embargo, al mismo tiempo, destacaron su buen corazón, su apoyo incondicional a Andy y su gran profesionalismo. En definitiva, se trataba de una persona con un carácter fuerte, pero que también demostraba afecto y cariño. Y sobre la existencia de terceras personas, bueno, como era de esperar, no se pudo confirmar nada. Aunque los rumores persistieron, no hubo pruebas concretas que confirmaran que esta fuera la causa de la separación. Asterisco asterisco, la verdad final. Una combinación de factores asterisco asterisco. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Qué se ocultó realmente? Bueno, la verdad, como suele suceder en estos casos, es compleja y multifacética. No hay una única respuesta, sino una combinación de factores que, sumados, llevaron a la ruptura de la pareja. Creo que en general podríamos decir que la relación entre Andy y Kerem fue víctima de la presión mediática, de las diferencias en sus aspiraciones profesionales y posiblemente de la dificultad de compaginar sus vidas y sus agendas. Y por supuesto también influyó el hecho de ser jóvenes, estar en la cima de sus carreras y tener mucho por descubrir y experimentar. La falta de experiencia en lidiar con la fama, la exposición mediática y la presión de mantener una relación en el ojo público pudieron haber afectado la dinámica de la pareja. La inmadurez, la falta de herramientas para afrontar las dificultades y la incapacidad de encontrar el equilibrio pudieron haber influido en la decisión final. Pero, ¿hubo un escándalo? ¿Hubo algo oscuro y terrible que se ocultó? Bueno, no creo que haya sido un escándalo en el sentido más estricto de la palabra. No hubo nada ilegal, ni nada especialmente escandaloso. Lo que sí hubo fue una historia de amor que, por diversas razones, no pudo prosperar. Un drama en el sentido de una historia con altibajos, emociones fuertes y sobre todo, un final inesperado. Y en cuanto a la verdad, creo que lo que se ocultó, o más bien, lo que no se contó, fue la complejidad de la situación. La verdad es que las relaciones son difíciles, que la fama y la exposición mediática pueden ser muy perjudiciales, y que a veces el amor no es suficiente. A veces las circunstancias, las diferencias de criterio, y las aspiraciones individuales, pueden más que el amor. Asterisco asterisco el después, vidas separadas, respeto mutuo asterisco asterisco. Hoy en día, tanto Andy como Kerem han continuado con sus vidas y sus carreras. Han seguido trabajando en proyectos importantes, han conocido a nuevas personas y han rehecho sus vidas. Y aunque la relación entre ellos ya no existe, el cariño y el respeto que se tienen, al menos públicamente, siguen vigentes. Andy ha seguido cosechando éxitos, protagonizando nuevas series, convirtiéndose en imagen de importantes marcas, y consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Su carrera internacional parece estar en pleno auge, y su futuro profesional se presenta prometedor. Kerem, por su parte, ha seguido trabajando en proyectos cinematográficos y televisivos, explorando otras facetas de su carrera, y disfrutando de su vida personal. Aunque ha mantenido un perfil más bajo que Andy, sigue siendo una figura relevante en el mundo del entretenimiento. Ambos han demostrado madurez, profesionalismo y respeto mutuo. Han evitado entrar en polémicas, han mantenido una actitud discreta, y han sabido gestionar la situación con elegancia y prudencia. Asterisco asterisco conclusiones y reflexiones asterisco asterisco. En definitiva, la historia de Andy Erçel y Kerem Bürsin es una muestra de la complejidad del amor, de la fragilidad de las relaciones en el mundo del espectáculo, y de la dificultad de mantener la privacidad y la autenticidad en un entorno tan mediático. No hubo un escándalo en el sentido más truculento de la palabra, pero sí hubo un drama, una historia con altibajos, con emociones intensas, y con un final que, aunque triste para muchos, forma parte de la vida. La presión mediática, las diferencias en sus aspiraciones profesionales, la dificultad de compaginar sus vidas, y por supuesto, el hecho de ser jóvenes y estar en la cima de sus carreras, fueron factores que, sumados, llevaron a la ruptura de la pareja. La lección que podemos extraer de esta historia es que las relaciones, especialmente en el mundo del espectáculo, son complejas y difíciles. La fama, la exposición mediática y la presión constante pueden ser muy perjudiciales para una relación. Y a veces el amor, por muy fuerte que sea, no es suficiente para superar todos los obstáculos. Asterisco asterisco un agradecimiento y una pregunta final asterisco asterisco. Y para finalizar, quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final de este vídeo.
Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo sobre el supuesto escándalo, el drama y la verdad oculta de Hande y Kerem. Me encantaría saber qué opinan ustedes, así que déjenme sus comentarios aquí abajo. Asterisco, ¿qué piensan sobre la relación entre Hande y Kerem? Asterisco, ¿creen que hubo algo más detrás de la separación? Asterisco, ¿cuál es su serie turca favorita y por qué? Asterisco, ¿creen que la fama es una maldición o una bendición para las relaciones amorosas de las celebridades? Asterisco, ¿qué creen que fue lo más difícil de la relación entre Hande y Kerem? Cuéntenme todo. Sus opiniones son valiosas y me ayudan a crear contenido más relevante para ustedes. Y por favor, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Y recuerden, manténganse siempre curiosos.